entre la cultura y el consumo para romper efectivamente el tabú de fumar en público. ¿Qué significaban los cigarrillos para las mujeres? Emplazando. Hola, sigamos con la propaganda y vamos un poco con la historia. Se cuenta que fue el Papa Gregorio XV en el año 1622, poco después de la Guerra de los 30 años, el que formó la Congregación para Propagar la Fe y tenía como objetivo supervisar la propagación del cristianismo por misioneros a países no cristianos. En la era moderna, la propaganda se relaciona directamente con el surgimiento del Estado posterior a la Revolución Francesa y el gobierno de Napoleón Bonaparte. La propaganda fue implementada durante los gobiernos coloniales del siglo XVIII, siglo XIX, pero adquiere mucha más fuerza durante los regímenes políticos totalitarios del siglo XX, cuando ésta se aplica de forma científica, ayudado por medios de comunicación masivos, en su tarea de persuadir a los seres humanos a través de técnicas más agresivas y destructivas. Estos son algunos ejemplos de la historia con tipos de propaganda religiosa y política. Pero las empresas y las marcas necesitan que los consumidores compren y consuman sus productos y que sean fieles a sus marcas y continúen consumiendo. Para eso tienen que usar estrategias muy sólidas, estudiadas y con principios sacados de otras ciencias como la psicología o la sociología. Te quiero contar que hubo un señor que entendió que existía un vínculo entre la cultura y el consumo que no podía ser desaprovechado. Sus modos eran indirectos y evasivos, de manera que el público recibía mensajes propagandísticos sin sospecharlos. Este señor se llamó Edward Louis Bernays. Nació el 22 de noviembre del año 1891 en Viena y murió el 9 de marzo de 1995 en Estados Unidos. Publicista, periodista, y fue quien inventó la teoría de las relaciones públicas y fue sobrino de Sigmund Freud, de quien se dice que es el padre del psicoanálisis. El psicoanálisis tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales y se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. Según Freud, la asociación libre era la regla fundamental del psicoanálisis. Se trata de una técnica que consiste en que el paciente exprese durante las sesiones de terapia todas sus ideas, sus emociones, pensamientos e imágenes tal y como se le presentan sin restricciones ni ordenamientos. Ante esta apertura, el psicoanalista debe determinar qué cosas dentro de esas manifestaciones reflejan un conflicto inconsciente. Cabe mencionar que a pesar de contener el término libre, esta práctica también está sometida a las decisiones de nuestro cerebro. Ahora, la psicoanalítica es mucho más complejo que esto y no es la única, pero sí está claro que revolucionó la idea de una terapia en los tratamientos psiquiátricos y es esta la metodología de la libre asociación. Pero sigamos con Edward Bernays. Antes de Bernays, el marketing se basaba mayormente en mostrar las virtudes prácticas de un producto. Él inauguró la noción de que para vender cualquier cosa, desde una marca hasta una figura pública, lo mejor era vincularlo con los deseos y miedos más profundos de las personas. La gente rara vez es consciente de las verdaderas razones que motivan su conducta. Somos gobernados. Nuestras mentes están moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas, en gran parte por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Uno de los primeros casos de éxito de las aplicaciones de la teoría de Bernays
se basa en este principio del psicoanálisis. A finales de los años 20 logró vencer una de las resistencias para llegar a un amplio público con uno de los productos que gestionaba. Bernays fue precursor de la publicidad indirecta en películas. Durante su larga y famosa campaña, por ejemplo, para Lucky Strike, consiguió que las estrellas de cine fumaran en películas de manera reiterada. Su manejo de la opinión pública era tal que hasta logró imponerla como disciplina. En 1928 escribió el libro Propaganda, en donde definía los límites de su especialidad. Tras la guerra, el término propaganda adquirió una connotación negativa, ya que fue usada por los nazis como una herramienta política. Entonces, este señor aplicó la regla dorada de las relaciones públicas, la cual quedó retratada en la serie sobre publicistas. Si no te gusta lo que estás diciendo, cambian la conversación. El marketing de Edward Bernays cambió el nombre propaganda por relaciones públicas. Durante los años 20 buscaba llegar a un público más grande de fumadores. George Washington Hill, su presidente, se encontraba en ese momento a cargo de la marca Lucky Strike. Hill se propuso apelar a un grupo demográfico hasta entonces inexplorado: las mujeres. Estamos perdiendo la mitad de nuestro mercado porque los hombres han invocado un tabú sobre las mujeres que fuman en público, argumentaba. Claro, resulta que durante décadas se decía que fumar en público era algo no femenino y que no debían hacerlo. Fumar la sombra. En 1929, la Washington Hill contrató el marketing de Edward Bernays para convencer a las mujeres de fumar cigarrillos. Bernays se puso a trabajar con las teorías de su tío, Freud. Antorchas de libertad. La audaz campaña de marketing de Bernays fue más allá. Para romper efectivamente el tabú de fumar en público, Bernays decidió indagar sobre qué significaban los cigarrillos para las mujeres. Luego de consultar a un referente local del psicoanálisis, llegó a la conclusión de que los cigarrillos eran un símbolo de poder masculino y que entonces podría lograr que las mujeres fumaran cigarrillos si lo planteaba como una manera de desafiar el poder masculino. Con este objetivo, Bernays organizó una manifestación en el desfile de Pascua del año 1929, donde mujeres famosas ostentaban sus antorchas de la libertad, los cigarrillos Lucky Strike. La venta de cigarrillos entre las mujeres se disparó y concluyó dentro del psicoanálisis de los cigarrillos simbolizaban el poder masculino y que este acto desafiaba su poder y las hizo sentir libres y poderosas. Entonces se entendió que cualquier objeto se puede convertir en un símbolo y que un cigarro es mucho más que un cigarro. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Para que seamos claros, antes de Bernays, los norteamericanos no desayunaban huevos con tocino y los varones no usaban reloj pulsera. Ambas tradiciones fueron fabricadas por el llamado padre de las relaciones públicas. Bernays ideó una campaña de artículos médicos exponiendo los beneficios de un desayuno enriquecido. Por iniciativa suya, los primeros en llevar el reloj en la muñeca fueron los soldados de 1918 en las trincheras, más práctico que un reloj de bolsillo, y eso bastó para decir que ya no era un accesorio femenino y lo podría asociar con la hombría y el coraje. Bernays mostró por primera vez a las corporaciones norteamericanas cómo podían hacer que la gente quisiera cosas que no necesitaba, vinculando productos producidos masivamente con sus deseos inconscientes. De aquí saldría una nueva idea política sobre cómo controlar a las masas, satisfaciendo los deseos
íntimos, egoístas de la gente. Se les hace más felices y por lo tanto más dóciles. Este fue el comienzo del yo consumista, que ha llegado a dominar nuestro mundo actual. Seguimos en otro video. Nos vemos. Emplazando. Emplazando.